Hola, soy Griselda Ramírez y hoy quisiera hablarles un poquito de la cultura tolteca, una gran cultura que tuvo su esplendor aquí, precisamente en la ciudad en donde yo vivo, Tule de Allende. Entonces, empezaré por decirles que de acuerdo a Miguel de León Portilla, que fue un antropólogo e historiador mexicano, nos dice que de acuerdo a la leyenda náhuatl, tolteca fue considerado como los grandiosos de la civilización, los que impulsaron la civilización como maestros constructores. Precisamente en náhuatl, la palabra tolteca significa maestro constructor. Por lo tanto, se dice que la cultura tolteca fue la cultura que impulsó la civilización. Es por ello que los aztecas se enorgullecían de decir que eran descendientes de los toltecas. El pueblo tolteca vivió en el año 900 a 1200 después de Cristo. Alrededor de su capital, Tula-Jicocotitlán, aquí en el actual Tula, los toltecas influenciaron en el arte y en la arquitectura en toda Mesoamérica. Y precisamente tuvieron un enlace muy especial con los aztecas. En su arte, la cultura tolteca se enfocó en los relieves, en las vasijas de barro, en trabajar la obsidiana, en el jade, hacían máscaras de jade, collares de coral. Entonces su arte fue en artesanías y en valijas. Su religión fue panteísta. ¿Qué quiere decir panteísta? Que ellos adoraban a la naturaleza. Tenían un dios para el cielo, un dios para el agua, un dios para la tierra. Sin embargo, su figura más mística fue Quetzalcóatl. Pero los toltecas también creían que la religión era dualista, es decir, que si había un bien, había un mal. Por lo tanto, Quetzalcóatl era el dios del bien y por otro lado, Tezcatlipoca era el dios del mal. Se cree también que Tezcatlipoca expulsó de la cultura tolteca a Quetzalcóatl. Otra leyenda dice que Quetzalcóatl simplemente se subió a una barca con serpientes y se fue prometiendo volver. De ahí que se piensa que cuando fue la conquista de los españoles, a la llegada de los españoles, los toltecas lo confundieron con el retorno de Quetzalcóatl. Por eso la conquista fue más sencilla para los españoles, puesto que el pueblo tolteca no puso resistencia. En su arquitectura, el pueblo tolteca apoyó las civilizaciones de la siguiente manera. Creó esculturas antropomorfas, es decir, esculturas con formas de hombre, grandes, gigantescas. Aquí se le conoce como los atlantes de Tula. Estos atlantes sostenían sobre la cabeza techos, lo que permitía que debajo del techo los espacios fueran muy amplios. Aquí, en Tula, el templo mayor fue dedicado a Tlahuizcampantecuhtli, o el Señor del Alba. En economía, los toltecas se dedicaron a cultivar grandes extensiones de terreno. Había abundante agua. De hecho, Tula es una zona que tiene abundantes mantos acuíferos. Entonces se dedicaron al cultivo del maíz, el frijol y el amaranto en especial. El amaranto fue su principal cultivo y fue punto de comercio, ya que era una de las materias primas más valoradas. También el comercio, el trueque, era la forma de hacerse de bienes que estaban construidos o de alguna manera venían de lugares lejanos. En gastronomía, precisamente el amaranto era la esencia del alimento, porque era una semilla muy sencilla de cultivar, es una planta muy resistente tanto al frío como al calor, lo que hacía que los toltecas sobrevivieran a las hambrunas en tiempos de sequía. La ciudad tolteca, por otra parte, se dividió en dos clases. En la clase privilegiada, en esta se encontraban los jerarcas militares, funcionarios públicos, los que tuvieron al servicio del comercio y los que cuidaban de las finanzas. Esos tenían otros privilegios, incluso otro tipo de casas que se llamaban residenciales. Y la segunda clase pertenece a la clase servil, que se trataba precisamente por los trabajadores agrícolas, los fontaneros, artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, lapideros, pintores, tejedores, entre otros. Ellos incluso vivían en otro tipo de viviendas que se consideraban casas comunales.
Según el historiador Miguel León Portilla, todo lo que se sabe de la cultura tolteca se debe precisamente a los escritos que la cultura azteca hizo, puesto que la cultura azteca, como ya les había comentado, se enorgullecía de decir que era descendientes de los toltecas. Bien, les dije brevemente lo que es la cultura tolteca, por supuesto que el tema es mucho más amplio. Les agradezco mucho haber permanecido conmigo hasta el final del video y que hayan conocido un poquito de Tula. Hasta pronto.